Temas políticos, económicos y sociales son algunos de los puntos que los expertos afirman que hacen la diferencia para que los candidatos a una reelección en América Latina tengan buena o mala aceptación entre los electores. Sin embargo, un artículo escrito por Rogelio Núñez y publicado en Infolatam habla del síndrome Santos, que lo describe como un fenómeno que afecta a presidentes y expresidentes que están buscando en estos momentos en América Latina un nuevo periodo al mando, pero que no han sabido generar un entusiasmo entre los electores. Esta situación parece ser un tema que se extiende en toda América Latina. Y antes de revisar cómo llegó el presidente Santos al poder, a la reelección nuevamente en Colombia, y por qué el señor Núñez está hablando de un síndrome Santos en la región, sobre todo en dos países, en Brasil y en Uruguay, quiero abrir el debate, presentar a mis invitados el día de hoy. Está con nosotros Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos, ancla del programa Foro Interamericano desde nuestros estudios en Washington. Patricia, un gusto volver a verte. Está con nosotros desde España el autor de este artículo que he citado, el que vamos a hacer referencia el día de hoy, Rogelio Núñez, asesor de contenidos y analista de Infolatam, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos, además licenciado en periodismo. Y también nos acompaña un consultor político, Héctor Céspedes, presidente de la firma Céspedes Consultores. Él nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador. Señores, un gusto tenerlos. Voy a empezar, por supuesto, con nuestro protagonista, con quien ha puesto en discusión sobre la mesa el síndrome de Juan Manuel Santos en países como Brasil y Uruguay. Señor Núñez, un gusto tenerlo. Bienvenidos. ¿Nos puede explicar brevemente qué es este síndrome Santos? ¿Qué es este síndrome del presidente de Colombia? Bienvenido. Buenas noches, Andrea, muchísimas gracias y saludo a todos sus televidentes, tanto en América Latina como en Estados Unidos. Bueno, usted lo ha explicado muy bien, efectivamente son presidentes o expresidentes que quieren volver al poder y que evidentemente se encuentran con una serie de problemas, están estancados en las encuestas y mucho de esa pérdida de apoyo es recogida por adversarios que se acercan peligrosamente y que ponen en serias dificultades a ese presidente para conseguir la reelección. Es sin duda Santos el que ha abierto un poco este fenómeno que ahora vemos que se puede repetir en otros lugares y que si le apetece podemos intentar profundizar de a qué causas se debe que esto se esté produciendo. Ahora, el señor Rogelio ha mencionado que con el caso del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recientemente reelecto, empieza como este síndrome en América Latina, que ya lo vamos a ver en otros países, pero es importante revisar las cifras, es decir, ¿por qué se está hablando de este síndrome? ¿Por qué se está hablando que casi que el presidente Santos llegó como por una nariz a esa meta de esos 100 metros planos que usualmente vemos en los Olímpicos, que dicen por una nariz, por el cabello? Bueno, casi que así llegó el presidente Santos a la reelección en Colombia. Estas son las cifras. El nivel de aprobación del mandatario en los últimos años se redujo sustancialmente hasta el punto de poner en riesgo su campaña reeleccionista. Según la encuesta realizada por RCN Televisión, RCN Radio y Semana en julio del 2011, Santos tenía un nivel de aprobación del 71%. Estamos hablando casi de 3 años atrás, es decir, un año después de haber tomado el primer poder, el primer periodo. En el mismo mes del 2013, 2 años después, esa cifra se situó en un 50%, hay un 20% de disminución. Y a pocos días de las elecciones presidenciales, a inicios de este año, la cifra se enmarcó en un 30%. Y como que entre el 30 y el 40% fuimos testigos de cómo, bien lo dice Rogelio, el presidente Santos se estancó. Sigo con el resto de nuestros invitados, inmediatamente continúo con el señor Núñez para que nos siga explicando su teoría. Yo quiero preguntarle a mis invitados, señor Céspedes, bienvenido, gracias, desde Guayaquil, Ecuador, nos acompaña, si coincide que este síndrome afecta a otros presidentes en América Latina y si usted también llama ese síndrome de Santos a lo que ocurrió en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea, gracias a los invitados, gracias a todos los televidentes de Colombia, Latinoamérica y el Caribe. Mira, es muy difícil poder establecer un diagnóstico de este tipo cuando los 3 países tienen una realidad totalmente diferente. En el caso colombiano, el presidente Santos enfrentó la oposición dura y radical del expresidente Uribe, un hombre con un gran liderazgo, con un gran carisma, un ganador, un luchador de 1000 batallas. O sea, la realidad que enfrentó Santos fue muy dura en Colombia, tomando en cuenta
de que estamos hablando de una baja en los niveles de aceptación, que es una baja matemática que se da en todos los liderazgos del mundo. A ver, me explico. Faltando 3 años para una elección, en donde el presidente prácticamente es la única voz cantante, es el único interlocutor oficial y válido que hay en la sociedad cuando están tan lejos del próximo periodo electoral, prácticamente todo el mundo cuando le preguntan quién para usted es el líder principal del país, no el presidente. ¿Por quién usted votaría? En ese momento por el presidente. Pero a medida que se va acercando el proceso electoral, que va sintiéndose el desgaste del ejercicio del poder. Recordemos que todavía que cuando el presidente Santos tenía ese 70%, no se había dado la sentencia en contra de Colombia por el caso de San Andrés. Recién se comenzó luego a hablar del tema del proceso de paz. Perfecto, señor Céspedes. Quedémonos ahí un segundo que le voy a dar la palabra a Patricia Dalmasi, porque lo que recojo entonces del señor Céspedes es que estos números o este síndrome es propio de un desgaste de un primer periodo. Patricia. Sí, Andrea, buenas noches. Yo también estoy un poco de acuerdo entre los dos invitados en el sentido de que definitivamente en un segundo mandato, y no tan solo en América Latina, yo creo que en todas partes del mundo, pues ya puede ser criticable ese presidente, ese mandatario, se le encuentran más faltas porque por la historia misma ha cometido, o se supone que ha cometido ciertos errores. Es muy difícil que sea reelegido un presidente, un mandatario con niveles de aceptación muy altos, pero se ha dado en América Latina, Lula da Silva, en fin, hay muchísimos presidentes que han sido reelectos con un nivel alto de aprobación. Lo vemos aquí en Estados Unidos con el presidente Barack Obama, ganó las elecciones, no diría que fue contundente su victoria, pero unos niveles de aprobación muy bajos que han sido sostenidos desde el mes de marzo, inclusive con todas estas crisis que está enfrentando a nivel internacional. Yo creo que en el caso de, por ejemplo, Brasil, de Dilma Rousseff, hay un descontento enorme en Brasil con su mandato, y el hecho de que Aécio Neves no sea un candidato hasta ahora, por el momento, no sea realmente un desafío para Dilma Rousseff, no tiene mucho que ver el desempeño de Dilma Rousseff, sino que es la mejor candidata dentro del grupo de candidatos. Está por verse si eso se va a mantener. Es casi, señor Núñez, como el refrán que se dice o el adagio popular, mejor malo conocido que bueno por conocer. Aunque no haya sido el gran presidente, aunque no tenga ese número importante de aceptación para mover las encuestas, la gente prefiere votar por el que ya conocen. Bueno, yo estoy de acuerdo en el primer interviniente cuando ha comentado que efectivamente las dinámicas de cada país son diferentes. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Con las especificidades de cada país, por supuesto, estamos asistiendo a un cambio de clima político en América Latina. Hay una ralentización económica que efectivamente en Colombia se nota menos, es cierto, pero que se está generalizando en toda América Latina y que en Brasil en concreto es especialmente significativa, y tenemos un sistema político en general, y en eso Colombia no es una excepción, que no está siendo capaz de dar cauce a las demandas de todas esas clases medias emergentes que en esta década dorada por la que ha pasado América Latina han crecido, pero también han cambiado sus expectativas de vida y piden otras cosas y piden una distinta relación con respecto a los distintos ejecutivos y legislativos, y a día de hoy el sistema político no está siendo lo suficientemente flexible para adaptarse a todos esos cambios, y eso es lo que explica estas presidencias que empiezan a ser medio fallidas. Digo medio porque finalmente Santos ha conseguido la reelección y Dilma Rousseff es muy posible que también sea reelecta, porque a diferencia de Colombia, en Brasil no existe una figura carismática y de tanto arrastre como la de Uribe. Y quiero referirme a esas cifras, señores, justamente las de Dilma Rousseff, porque como decía bien el señor Núñez, parece que este síndrome de Santos pues cruzó unas fronteras, llegó hasta Brasil, donde la candidata presidenta Dilma Rousseff aspira a un nuevo periodo. Ella está un poco nerviosa, podríamos decirlo, porque según las encuestas a inicio del 2013, la intención de voto para Dilma era de un 60%. Un dato adicional ahí es que antes de la
confederaciones, Dilma tenía un 88% de opinión favorable. La aprobación de su gestión también, justamente ahí la vemos, 88% 2013, 2014 baja a un 41%, a la mitad en menos de un año. Señor Núñez, quiero seguir con usted porque usted ha dicho algo muy importante. Hemos citado a estos países y hemos hablado de que ha sido como unas presidencias fallidas, pero si volteamos a ver a otras reelecciones que se han dado en la última década en América Latina, 6, 7, 8 años atrás, la del presidente fallecido Hugo Chávez, la del presidente en Ecuador Rafael Correa, también leí que pues Evo Morales también se va a reelegir este año y él parece que está inmune a ese síndrome. ¿Cómo hacemos la lectura de que estos presidentes entonces tuvieron unos periodos excepcionales para seguir frente al poder? Bueno, en primer lugar, estos presidentes, como le pudo pasar también a Uribe, por supuesto, vivieron en plena época dorada del boom económico en América Latina y se aprovecharon de él. Pero si quiere, tomamos un ejemplo muy concreto, el ejemplo venezolano. Efectivamente, elección tras elección, Hugo Chávez no solamente ganaba en primera vuelta, sino que aumentaba el índice de apoyo. Pero si se dan cuenta, en las dos últimas, la última que gana él y la que gana Nicolás Maduro, el índice de apoyo al régimen chavista descendió significativamente. Es decir, en los últimos años el propio régimen de Hugo Chávez y de su heredero han sido víctimas de esta pérdida de apoyo, digamos, popular, efectivamente. En ambos casos lo que se ve claramente es la falta, como yo decía antes, de una figura catalizadora, como ha sido Uribe y vía Uribe Zuluaga, que capte el voto. Y le digo una cosa, en el caso de Brasil en concreto, el arma clave, la figura clave no va a ser Dilma, no va a ser Aécio, ni siquiera va a ser Campos, que es el otro candidato. La figura clave va a ser Lula. Ese carisma que en Colombia tiene Uribe, en Brasil lo tiene todavía Lula, y la figura de Lula va a ser clave para que Dilma sea reelecta. Lula, y que va a tener mucho más espacio en televisión, y la televisión para ganar las elecciones en Brasil es fundamental, es clave. Otra coincidencia interesante, señor Céspedes, cuando lo que dice el señor Núñez es que no son los candidatos los protagonistas, sino, ojo, un expresidente en Brasil. Lo mismo que pasó también en Colombia. Le faltó poco. Ahí estamos totalmente de acuerdo, Andrea. Coincido totalmente con que el liderazgo del expresidente Lula va a jugar un papel importantísimo en esta elección, pero no olvidemos también el antecedente de por qué se produce esta baja importante de la presidenta Dilma Rousseff. Recordemos que antes del Mundial, cuando todavía los electores no conocían el costo de esta obra, subieron 5 centavos a la tarifa de transporte. Estos 5 centavos produjeron un efecto dominó en todo el país, al nivel de que las principales ciudades de Brasil prácticamente fueron incendiadas. Entonces, luego viene el desencanto por el efecto del Mundial. Esa gran resaca que le produjo al brasilero haber sido descalificado de la manera en que fueron descalificados, luego de haberse creado tantas expectativas, de haber gastado tanto dinero que para la inmensa mayoría de los brasileros debieron invertirse en educación y en salud. Ok, entonces el brasilero se ha olvidado de esos 3 años de Dilma Rousseff y se enfocó en la Copa del Mundo, que es lo peor que le pudo haber pasado entonces a Dilma Rousseff, le dañó el camino. Puso los huevos en una canasta, y lamentablemente la canasta se rompió. Patricia. Yo estoy de acuerdo con eso, habiendo estado justamente en Brasil para el Mundial, una entrevista que concedió la presidenta Dilma Rousseff luego de la derrota de 7-1 de Brasil contra Alemania. Imagínense lo importante que era para el país futbolero número 1 del mundo, digamos en fanaticada, aunque muchos dirían que no. Pero para Dilma era muy importante, en efecto, los análisis políticos que se estaban hablando en Brasil era que Dilma no podía entregar la copa y mucho menos si ganaba Argentina. Si se dieron cuenta, Dilma Rousseff entregó la copa casi de pasada, ¿no es cierto? Porque eso iba a afectar
de alguna manera su imagen política. En efecto, vamos a ver, porque todavía falta mucho, hay mucho descontento en el país, hay rabia, diría yo, en el país, y hay una conciencia, una movilización mucho mayor que no habíamos visto antes en Brasil. Ese no es el jeito, como dicen ellos, esa no es la naturaleza del brasilero, y es por esto que yo pienso que esos números pueden inclusive descender aún más en el caso de Brasil, de Dilma Rousseff. Y otro de los factores que creo yo, refiriéndome al artículo, ¿no es cierto, Andrea? Y es que en América Latina las personas están cambiando, las sociedades están cambiando, y ya no quieren reelegir el mismo partido, no tan solo la figura del presidente. ¿Ante qué electores estamos? Inmediatamente después de la pausa seguimos con esa pregunta, señor Núñez. Antes quiero revisar opiniones de nuestros televidentes. Han querido participar en nuestra cuenta en Twitter de este debate que hemos generado el día de hoy. Justamente les hemos preguntado por este síndrome Santos, el fenómeno que afecta a presidentes y expresidentes que buscan la reelección y no generan entusiasmo electoral. Una columna del señor Rogelio Núñez, a quien nos acompaña hoy en el programa desde España. Orlando Rivas dice, parece ser un síndrome común entre los presidentes de América Latina que buscan perpetuarse en el poder. El pueblo necesita cambios. Ramiro González dice, simplemente deberían eliminar la reelección. Esto le está haciendo daño a la oxigenación política que necesita cada país. Alberto Quiroga tiene otra opinión. Las personas piden cambios, pero al momento de votar siguen con los mismos, muchas veces por miedo a que llegue alguien peor.